Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día. En nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Bienvenidos a la gran cena del Señor. Es un privilegio para mí presentar delante de todas las naciones al único y verdadero pastor de las ovejas. Nuestro Padre, ¿qué tienes para tus ovejas en el día de hoy? Mi Nachito, bienvenido a la gran cena del Señor. Y también para toda la audiencia, para toda nuestra amada audiencia de nuestro canal en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas en donde nos estás viendo u oyendo. Para ti, audiencia, y para todos sus niños, sus pequeños, bienvenidos a la gran cena del Señor. Antes de ir a lo prometido, al tema del día de hoy, quiero hacerles saber que su siervo en este momento se encuentra en el país de Chile. Por eso ustedes ven a mi lado a nuestro amado hermano José Ignacio Espina Vidal, Nachito. Por eso hoy me acompaña Nachito, porque estoy aquí en la ciudad más austral de Chile, en Punta Arenas, Chile. Hoy transmitimos desde este lugar y espero que lo disfrutes. Y bien, vamos al tema en el día de hoy. El último tema tuvo por título, ¿tú te recuerdas del último tema, no? Sí, mi Padre. ¿Cuál fue ese último tema? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ese fue el último tema, pero yo te dije a ti que venía una parte 2 de ese tema. Pues hoy vamos a tratar con esa parte 2. Y desde ya te anuncio que también tiene una parte 3 este tema. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la parte 2. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, parte 2. Ese título lo dice todo, ¿no? Y el Sí. último tema estuvo Fenomenal. exacto. Bien, y para dar inicio a este plato suculento en el día de hoy, vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 18, dice así. Nachito, ¿qué dice? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Listo? Sí, mi Padre. Lucas 10, 18, ¿qué decía? Acabaste de escuchar a Nachito. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién lo veía? Nuestro rey lo veía. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira, ¿dónde estaba Satanás? En el cielo. Porque ¿de dónde lo vio caer? Del Del cielo. cielo. Entonces quiere decir que Satanás estaba En el cielo. en el cielo. Si nuestro rey allá dice, en su primera venida expresa, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, quiere decir que Satanás estaba en el cielo. Estaba en el cielo. Era contado como uno más en el cielo. Pero dice que lo veía caer. ¿A dónde lo vio caer? Si estaba en el cielo y lo vio caer, ¿a dónde tendría que caer? Por lógica, ¿a dónde tendría que caer? A la tierra. ¿A dónde? A la tierra. A la tierra. ¿Verdad, siervo? Sí. Si nuestro rey está diciendo que lo veía caer del cielo como un rayo, ¿a qué lugar tendría que caer? A la tierra.
Y de eso vamos a tratar en este día. Con esto vamos a tratar y vamos a mirar que sí, cayó a la tierra. ¿Y qué significa caer a la tierra? ¿Y de qué forma cayó en la tierra? De eso vamos a tratar en este día. Y para ello vamos a seguir mirando y vamos al libro del profeta Isaías, Nachito. Isaías capítulo 14, versículo 12. Llame, Padre. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mira, esto es lo mismo que dijo nuestro rey allá en Lucas 10:18. En Lucas 10:18 dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. Yo veía. Y el mismo que dijo era yo veía, es el mismo que aquí en Isaías capítulo 14 versículo 12 está diciendo: ¿cómo caíste? El mismo que le dijo yo veía es el mismo que está diciendo: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Pero aquí hay un detalle. Allá no dijo en dónde cayó, pero a pesar de que en Lucas 10:18 no dijo dónde cayó, de antemano y por lógica nos damos cuenta que cayó a la tierra, aunque no lo diga, pero aquí ya no lo dice. En Isaías capítulo 14 versículo 12 ya no lo dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Cortado. Mira, ese ser maravilloso, especial, porque era un ser lindo, era un ser especial, que estaba en el cielo, que fue arrojado del cielo, que cayó del cielo. Aquí nos dice cuál fue esa forma de caer del cielo. Dice: cortado fuiste por tierra. ¿Sabes qué está diciendo? Que en un muñeco que el Señor formó, un muñeco que el Señor cortó de la tierra y formó de ese muñeco, lo formó en un hombre y formó de ese muñeco un hombre. Ahí en ese muñeco metió y puso a ese ser, a Satanás. Ahí lo puso, ahí lo metió. Cortado fuiste por tierra. Está diciendo: formado fuiste por tierra. Lo metió en la obra de sus manos. Y más adelante te lo voy a probar. Y la obra de sus manos fue Adán. Y en esa obra de sus manos, en esa tierra que él cortó con sus manos y formó al hombre, ahí metió a ese ser que estaba en el cielo. Y te digo de antemano, ya en el cielo era Satanás. Ese era su nombre. Porque el rey lo está diciendo: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Cómo caíste del cielo? Y el rey en su primera venida lo dijo claramente: yo veía a Satanás caer del cielo. Mira, estaba en el cielo y era Satanás, se llamaba Satanás. Y estaba en el cielo y se llamaba Satanás. Pero ya aquí en Isaías nos presenta cómo fue y de qué manera cayó del cielo. ¿O qué le pasó más bien cuando cayó del cielo? Cortado fuiste
por tierra. Formado fuiste. Ahí, en lo que Él formó, ahí lo metió. Sigamos mirando más evidencia para ver que todo lo que te estoy diciendo es cierto, porque el propósito de este tema en el día de hoy es mostrarte a ti que al caer del cielo, ¿en qué se convirtió? Porque hasta el día de hoy todo el mundo cree, y todo el monstruo religioso del cual yo me río todos los días, creen que Satanás es un ser, quedó como un ser espiritual que está en el mundo espíritu, haciendo daño desde el mundo espíritu, y creen que está por ahí volátil. Asustando. Como dicen por aquí, metiendo miedo. Sí, así es. O causando miedo. Entonces creen que es un espíritu. No. Mira, hoy te voy a probar que todo lo que se llama Satanás fue reducido a un muñeco de tierra. Y que de ahí en adelante toda su obra quedó reducida a tierra. Y todo el daño que quedó haciendo fue en tierra. Cuando hablo de tierra, me refiero a esto. Vamos a mirar más evidencia, Nachito, y para ello vamos al libro del profeta Ezequiel. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 28, pero primero vamos a ver el verso 14 y de ahí pasamos al verso 17. O sea, Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y de ahí pasamos al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ok. Ahora me repites el 28 despacio y suave. 14, el 14. Padre. Tú, querubín grande. Mira, ahí, déjame un momentico. Mira, dice, tú, querubín grande. Mira, era un querubín. Cuando Jesús dijo en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo. Lo que estaba viendo es caer a ese querubín que se llamaba Satanás. Caer del cielo como un rayo. Era un querubín. Un ser espíritu. Un espíritu. Tú, querubín grande. Mira, que era un querubín grande, protector. ¿Qué más dice? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. El verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Yo te arrojaré por tierra. Aquí también estamos viendo quién fue el que lo lanzó. Y mira, nuestro rey es maravilloso. Ya te lo dije en el tema anterior. En Lucas 10:18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo. Yo veía a Satanás caer del cielo. En Isaías capítulo 14, verso 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y aquí en Ezequiel 28:17 dice, yo te arrojaré por tierra. Entonces, nuestro rey es maravilloso. La noticia, ¿quién lo arrojó fue él? ¿Por qué lo vio caer? Porque él mismo fue el que lo arrojó.
yo te arrojaré por tierra. Imagínate, yo te arrojaré Por tierra. por tierra. Ahora te voy a revelar qué significa cortado fuiste por tierra, arrojado fuiste por tierra. También te voy a revelar cuando lo vio caer del cielo. Te voy a probar que es verdad que fue a la tierra donde cayó. Te voy a mostrar en dónde cayó. Dónde lo arrojó. O cuando dice cortado fuiste por tierra, te voy a mostrar qué significa eso ya mismo. ¿Tú lo quieres saber? Así es mi padre. ¿Quieres que te lo muestre? Así es mi padre. Vamos a mirar, y para toda la audiencia, miremos qué significa todo eso. Y para ello, vamos al libro de los Salmos. Salmos 28, Salmos 9, está emocionado con Ezequiel 28. Salmos 9, versículo 16. Salmos 9. 9, 16. El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el mal. Maravilloso. Maravilloso. Dice, el Señor hizo conocer el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. ¿Qué significa, Nacho, enlazar? Encerrar. Amarrar. Encarcelar. Exacto. Todas esas definiciones son válidas. Dice, en la obra, el Señor hizo conocer el juicio que ejecutó. Salmos 9:16. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. O sea, en la obra de sus manos metió prisionero al malo. En la obra de sus manos amarró el malo. Claro. Y esa obra es un cuerpo. Ahora, y esa obra, y la obra de sus manos fue el cuerpo, que dice que el Señor formó del polvo de la tierra al hombre. El mismo Señor se tomó la delicadeza que con sus mismas manos formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y tú para qué crees que lo hizo? Esto es para los ignorantes que ignoran todo el propósito y el proyecto y esta maravillosa película de nuestro Rey. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. O sea, que al malo lo metió en ese muñeco. Ahí metió al malo. Por eso cuando en Lucas 10:18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Claro, tú lo veías, Padre, porque tú lo arrojaste. Después en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Cortado fuiste por qué? ¿Y por qué fue cortado por tierra? ¿Quién tenía planeado y preparado eso para él? Ezequiel 28:17, yo te arrojaré por tierra. ¿Quién tenía preparado eso para él? Aquí lo dice. El Señor hizo conocer el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos, Salmo 9:16, fue enlazado el malo. O sea, lo metió en el muñequito que hizo. Ahí metió al muñeco. Y de antemano te digo, ya era Satanás en el cielo. Ese era su nombre. Ese era su nombre. Ya era Satanás en el cielo. Pero si estaba en el cielo, siervo, ¿no era también uno de sus ángeles? ¿No era también uno de sus hijos? Sí, pero eso te lo va a revelar en otras partes que vienen de este tema. Porque acuérdate que está escrito que el mismo Rey lo dijo en los días de su carne. Padre, de todos los que me diste, ninguno se me perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Ese estaba preparado para eso. Porque de ese también venía toda la simiente a la que se le dio un reino hasta el día de hoy. Ese es nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios. Que todo lo que ha pasado, lo que ha sucedido, nada se le ha salido de su mano, de su control. Ese es en el Dios que yo creo. El Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que en todas partes está. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. ¿Cómo así, siervo? Entonces Dios hizo todo eso a propósito. Todo eso a propósito. Y entonces, ¿cómo hizo para que se manifestara como malo? Claro, ya te voy a explicar. Una vez lo metió en ese vaso de barro llamado Adán. Te voy a mostrar lo que él hizo, que ya en otros temas te lo he mostrado, pero este es necesario volverlo a traer para seguir la línea que estamos llevando. Te voy a mostrar qué hizo nuestro rey para que se manifestara como lo que era. Y por eso tenía que sacarlo del mundo espíritu y meterlo ahí, para que todo el daño fuera en el barro. Y para que en el mismo barro él se convirtiera en ese hijo de perdición y dejara de ser ese ser espiritual y se convirtiera solo en barro. Y mira lo que tomó lugar y cómo lo hizo nuestro rey. Y para ello tenemos que ir al primer libro de la Biblia, al libro donde tomó lugar todo esto. Génesis. Nachito, vamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién dijo que el Señor formó él mismo, lo formó al hombre del polvo? ¿Quién dijo eso? No lo está diciendo Arba y Pulgarí. Vuelve y repite. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mira, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué decía Salmo 9:16? En la obra de sus manos fue enlazado el malo. ¿Y cuál es la obra de sus manos? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Quién es la obra de las manos? Un hombre, un cuerpo. Adán. Adán. Entonces, ¿dónde metió al malo? En un cuerpo, en un hombre. Ahí lo metió. ¿Estás viendo? Te estoy dando las evidencias. Estamos hablando cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. De eso te estoy hablando en este día. Y si mi padre, discúlpame, y si dice que le sopló aliento en su nariz, era un hombre. Era un hombre. Claro. Y lo formó. Claro, de la tierra. Del polvo de la tierra. Y eso es lo que está, dice, y formó. ¿Qué está diciendo? Formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué? Cuando dice que Satanás cortado fue por tierra, arrojado por tierra, ¿qué está diciendo? Lo metió ahí. Claro. Ahí lo metió. Si coges el tema desde donde empezamos hasta ahora y lo escuchas atentamente, te vas a dar cuenta que aquí donde voy es clara revelación de que todo lo que te digo es cierto. No hay ningún espíritu maligno que ande por ahí. No, ahí, desde ya, ahí quedó reducido a tierra. Si él hubiera hecho todo el daño en el mundo espíritu, entonces podríamos estar hasta echando demonios. Claro. Así. Pero es que lo redujo. Dijo, es que mira, nuestro Dios tenía a ese querubín preparado. Es que Nacho lo tenía preparado para eso. Todos son sus hijos. O sea, los que estaban con él en el cielo, esos ángeles, toda esa reunión de ángeles, todos estaban allí.
Y él también estaba ahí, pero él tenía preparado a uno. Por eso es que Jesús expresa y lo dice claramente: de todos los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y después, ¿sabes qué enseñan con esto el monstruo religioso? Que ese fue Judas. Que de todos los que le dio, los otros 11 apóstoles eran buenos. Y que de todos los que le dio, de esos 12, solo uno se perdió, que era Judas, el hijo de perdición. No se refiere. Todos eran malos. Y es más, el menos malo era Judas. Ese fue el bueno, porque ese obediente. Cumplió el propósito. Ese fue obediente, sí. Ese cumplió el propósito. Para eso lo tenían. En cambio, los demás eran hipócritas. Los demás mostraron su hipocresía, empezando por el cabezón ese de Pedro, que ese sí que era tremendo hipócrita. Pero Judas era mejor que esos. Así, padre. Era mejor. Entonces, imagínate, sigamos viendo más evidencia de todo esto que estoy diciendo, y para probar y mostrarte que es cierto, sigamos ahí mismo en el libro de Génesis, en el mismo capítulo 2, pero ahora vamos a ver Génesis capítulo 2 del verso 15 al 17. Ya, mi padre. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que la labrara y la guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Exactamente. Dice que puso al hombre en el huerto. Lo puso en el huerto. Y lo vimos en Ezequiel 28. En el huerto de Dios estuviste, en el monte santo, hasta que se halló en el maldad, y por eso fue arrojado por tierra. Por tierra. Lo mismo que dice Ezequiel 28. Aquí el Señor pone al hombre en el huerto, pero le da un mandato. Y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está el detonante para que ese ser que arrojó del cielo, lo cortó por tierra, lo metió en ese muñeco que él cortó por tierra, se manifestara como lo que era, como Satanás, como el diablo. ¿Y sabes cuál fue el detonante? El mandamiento. ¿Sabes? Mira, te voy a enseñar a pensar como tu Señor. Lo tengo preparado para esto. Lo voy a arrojar por tierra. Porque nada va a ser espiritual para que no quede haciendo daño en el mundo espíritu. Lo voy a reducir a tierra. Y que toda su obra se convierta solo en tierra. Y para eso voy a formar un muñeco y voy a meterlo allí. Y una vez lo meta allí, le voy a dar lo que lo va a convertir en tierra. ¿Y sabes qué lo convirtió y lo hizo ver como tierra? El mandamiento. El mandamiento lo convirtió en tierra. Acuérdate que el árbol de la ciencia del bien y el mal, tú ya sabes que es la ley. Tú ya sabes que es la ley. Y le dio ese mandamiento. Y el mandamiento lo convirtió en tierra. Siervo, el mandamiento lo convirtió en tierra, sí. Por eso él le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ciertamente te convertirás en tierra. Porque los que se mueren es porque son tierra. El polvo vuelve a la tierra.
Y ahí el mandamiento lo convirtió y lo volvió tierra. Mira lo que estamos hablando hoy. ¿Quién te había enseñado esto? ¿Quién puede ver esto? El hombre. O si alguien me está viendo por primera vez, o si alguien del monstruo religioso me está viendo, tu pastor puede enseñar esto. Yo soy el único que enseño estas cosas a Sion. Lo convirtió en tierra y vamos a probar que es cierto. Y para ello, ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Mira, hemos tomado versos que hemos estado tocando todos estos días. Pero mira que no estamos repitiendo las mismas cosas. Te estoy mostrando otro ángulo de estos versos. ¿Sí estás viendo? Si ves que esta palabra la multiforme. Es multiforme. La multiforme sabiduría. Hoy lo estamos tocando para mostrar cómo Satanás fue reducido a tierra. Siendo un querubín, cómo terminó siendo tierra. Convirtió en carne, mi padre. Se convirtió en carne. Y el daño de él, todo el daño de él, es en carne. Y todo el daño de él es carne. Acuérdate que está escrito en el fundamento. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que todas las tentaciones del tentador son humanas, porque él fue convertido en humano, en tierra. Todas las tentaciones son tierra, porque el tentador es humano. El tentador es humano. Tierra. Carne. El tentador es tierra. Y lo estamos viendo hoy. El tentador es tierra. Génesis capítulo 3, versículo 7, ¿qué dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. No, hasta el 7 nomás, el mero 7, 3, 7. Sí, mi padre. Sí, Sí. bueno, ok. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y mira, y conocieron que estaban desnudos. Mira, ellos estaban así, en inocencia. Y de un momento a otro, cuando comieron, el Señor les mandó el bocado y comió. Una vez comió, pasó esto. Ya se vio reducido a tierra. Es la verdad que hoy te estoy revelando. Ya ahí se vio reducido a tierra. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Ahí dejó de ser querubín grande protector, lucero hijo de la mañana, y se convirtió en tierra. Satanás quedó reducido a solo tierra. ¿Y cómo fue la obra? ¿Cómo lo hizo Dios? Como te la estoy presentando desde el inicio, desde el comienzo de este tema. Así pasó. ¿Por qué crees que yo lo sé? Si esto es lo único que lo puede saber es Dios, que fue el que lo hizo. ¿Por qué crees tú que yo lo sé? Pregúntate eso. Pregúntate quién fue el único que lo vio caer. Pregúntate quién fue el único que lo enlazó. Pregúntate. ¿Y quién sabe? ¿Y quién es el único que sabe que estaba metido ahí? ¿Y por qué
Hoy yo te digo que lo metieron ahí, si el único que sabe que lo metió ahí es el mismo Dios. ¿Y por qué crees que yo lo sé? ¿Por qué será, Nachito? Mi padre. Buena pregunta, ¿no? Sí. Bueno, Pero afortunadamente mi padre, que nosotros sabemos quién es. bueno, guárdalo para ti. Sí. Guárdame el secreto. Bien, espero que hasta aquí esto esté siendo de mucho provecho para ti. Bueno, yo en el tema te dije y te cité versos que te dije que iban a ser para próximos temas, pero no, es que quise ahí guardarme un poco porque varios de esos versos los tenía para la conclusión, pero ahora sí los voy a tocar en la conclusión. Y espero que hasta aquí yo me haya hecho entender y que lo estés disfrutando, porque vamos llegando a la conclusión de este maravilloso tema. Y como conclusión, vamos a mirar que todo lo que te he enseñado aquí y que el proceso que Dios hizo con Satanás es cierto. Vamos a mirar. Conclusión, y para eso, para la conclusión vamos a ver 3 evidencias y vamos a empezar con la primera. Y esto nos corrobora que todo esto es maravilloso. Y la primera evidencia que vamos a traer como conclusión está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 51. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Está el 51, mi padre. Sí, está el 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ok. Ahora me vas a leer verso a verso. Me lees un verso a verso y paras. Ya. Y para yo ir hablando con nuestra audiencia y mostrándoles cosas maravillosas a nuestra audiencia en esto. Ya, mi padre. Versículo 15. 45. 45. Sí, porque estamos en Sí, primera de Corintios. capítulo 15, versículo 45. Sí, primero el 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Mira, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán. ¿Qué fue hecho? Alma viviente. Cuando dice fue hecho, es porque antes era otra cosa. Era espíritu. Antes era espíritu. Y de espíritu, acuérdate que era querubín. Era un querubín. De querubín pasó a alma viviente. Pues dice, fue hecho. Y acuérdate cómo acabamos de ver cómo lo hizo el Señor. Cómo fue que hizo a ese espíritu y lo convirtió en un alma viviente. Porque está hablando de Adán. Y dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Te mostré todo el proceso, cómo lo hizo. O sea, era un querubín y lo metió en ese cuerpo. Le dio mandamiento, se vio como tierra. Eso quiere decir, fue hecho de querubín, fue hecho alma viviente. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Hoy el postrer Adán, que hoy ha empezado como el Hijo del Hombre, va a terminar como el espíritu vivificante. Y tú lo vas a ver. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Y por qué eso así, siervo? Porque ese era el decreto, la película de tu rey. ¿Y quién es el hombre para que alterque con Dios? ¿Quién es el hombre para que le diga a Dios que está mal lo que está haciendo?
Es su proyecto, es su película. ¿Quién le puede decir algo? No era primero lo espiritual, sino lo animal. En eso convirtió al querubín. Y dice, ¿y lo espiritual no era? Primero, Sino lo animal. luego lo Lo espiritual. espiritual. Mira, lo primero que iba a tomar lugar era el reino animal. Y para eso utilizó a ese querubín. Y le dio ese reino. Después de que lo convirtió en animal, le dio el reino animal. Y es lo que está en pie hasta este día. Pero hoy llegó el Hijo del Hombre. Y el reino del animal está terminando. Y se viene el reino del Espíritu hoy que está el Hijo del Hombre. Sigue. Luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal. Si ves que no me equivoco cuando digo que lo convirtió en tierra. Siendo un querubín, lo metió en ese cuerpo que él formó y lo volvió tierra. El primer hombre es de la tierra. Así tenía que ser, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, Es del cielo. es del cielo. Hoy, aunque el Señor está como un hombre, ese no es de la tierra, es del cielo. Aunque veas a un hombre. ¿Qué más? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Mira, desde Adán hasta hoy es un reino terrenal, un reino de tierra. Hasta este día es un reino de tierra. Por eso convirtió a ese querubín en tierra. Y desde Adán hasta este día es un reino de tierra. Y mira, y toda la descendencia de Adán es cual Adán. Todos son cual Adán. Ay, pero nosotros no somos igual a Dios. ¿No fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? No, ese fue el primer hombre. Allá cuando lo creó así. Antes de meterle de ponerle lo que lo convirtió en tierra. Pero todos los que nacieron después de Adán ya no son como era Adán antes de. Es como es Adán después de. Ya después de Adán como tierra, toda esa generación no tiene nada que ver con Dios. Toda esa generación, todas esas generaciones que han pasado hasta el día de hoy, todas tienen que ver es con tierra, con Adán. Por eso dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Todos los que nacieron después de Adán no son hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos quedaron hechos a imagen y semejanza de Adán. ¿Cuál el terrenal? Tales también Los terrenales. los terrenales. Sigue. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Para un momentico. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Si observas lo que estamos leyendo desde el verso 45 y llegas al 50, que es lo que acaba de leer Nachito, cuando dice que la carne, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, es cuando dice que la carne y la sangre, está diciendo que Adán y toda su descendencia, para ellos no es el reino de Dios. Para ellos es el reino que está en pie hasta ahora, que es el reino animal, lo que era primero. Y cuando dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, acuérdate,
fue hecho el primer hombre alma viviente. Alma viviente. Y después dice, y lo espiritual no era primero, sino lo animal. Y después dice, cual el terrenal tierra, tales también los terrenales. Y después dice, pues esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, Adán, el reino de Dios no es ni para Adán ni su descendencia. ¡Qué pena! ¡Qué pena! El reino de Dios no es para Adán ni su descendencia. Carne, ¿quiénes eran carne y sangre? Tal el terrenal, tales, eso significa carne y sangre. No puede, o sea, para Adán y su descendencia no es el reino de Dios. Ni para Adán ni para sus adancitos. Exactamente, ni para Adán, sus hijos, ni para sus adancitos. No pueden heredar el reino de Dios. Y acuérdate que el reino de Dios es para una manada pequeña, 144,000. Quiere decir que todo lo demás es tierra. Todo lo demás es tierra. Son iguales a su padre, el diablo. Hasta aquí creo que estoy claro. Muy claro, mi padre. ¿Cierto que sí? Sí. Vamos claro. Espero para ti también, niño pequeño, y para toda la audiencia que nos ven, que estemos claros, porque te lo he mostrado. He ido para atrás, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. He llevado el tema de esa forma. Y te lo he tejido de esa forma, para que tú lo veas. Y esto está claro. Mira, Adán fue hecho tierra. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Fue hecho tierra. Quedó en... Pero siervo, pero es que él era un hijo de Dios, porque cuando se habla de la genealogía de Jesús, cuando en Lucas 3 habla de la genealogía de Jesús, termina diciendo, y Adán hijo de Dios. Sí, vamos a mirarlo, vamos a buscarlo, es cierto. Eso me lo pueden preguntar, ¿cierto? Así figura. Mira lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 38. Hijo de Enos. Hijo de Enos. Hijo de Enos. Hijo de Enos. Hijo de Set. Hijo de Adán. Hijo de Dios. Y mira, y dice hijo de Adán, hijo de Dios. Nombra a Adán como hijo. Y mira, y el Señor es honesto. ¿Quién más? Si Él es la honestidad. Él es honesto. Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿En dónde estaba? En el cielo. Era un hijo. Sí, era un hijo. Pero estaba preparado para algo en el proyecto de Dios. Y estaba preparado para convertirse en el hijo de perdición que daría a luz toda una simiente que también es para perdición. Así de claro. Ahí dice, hijo, y Adán, hijo de Dios, sí. Yo no te lo estoy negando. Estaba en el cielo también. Pero mira, la revelación lo dice, y con esto quiero terminar y te lo voy a mostrar bien claro. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mira, de todos los que me diste, Juan 17, 12, ninguno se me perdió. Y el que se me perdió tenía que ser así para que la escritura se cumpliese. De todos los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, para que la escritura tomara lugar. Y sí, estaba en el cielo, pero estaba preparado para eso. Hoy te estoy revelando lo que nunca nadie te había dicho. Vuelve y repite lo que está maravilloso. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mira, al Señor no se le pierde ninguno. Uno se tenía que perder. ¿Y por qué se tenía que perder? ¿Porque se le escapó a Dios? No, porque en la escritura, o sea, en todo su proyecto, de todos ellos, Él tenía uno separado y preparado para todo esto. Para todo esto que te mostré en el tema del día de hoy, a ese lo tenía preparado para todo eso. Y ese se tenía que perder. Por eso dice, ninguno se perdió. ¿Y quién fue el único? Sino el hijo de perdición. Mira, era un hijo, pero estaba preparado para la perdición. Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y ese hijo de perdición, ¿qué produce? Tal el terrenal, tales también. Los terrenales. ¿De dónde tendría que salir los terrenales, los hijos de perdición? De ese hijo de perdición. ¿De dónde tendría que salir esa simiente? De ese hijo de perdición. O sea, de ese hijo que se perdió a Sión. De ese hijo que sacaron de Sión. Veía, mira, lo sacaron. Veía yo a Satanás caer del cielo. Yo veía a Satanás caer del cielo. Lo sacaron de Sión. ¿Cómo caíste del cielo? Y el cielo era el Edén. Exactamente. Entonces, aquí lo estás observando. Ese se tenía que perder, mi amor. Van a haber algunos más amadores que Dios, te digo. Con este tema van a aparecer muchos más amadores que Dios. ¿Sabes qué van a decir? Ese Dios no me gusta. ¿Sí? ¿Cómo es que a ese querubín que dice que era un querubín grande, protector, que lleno de sabiduría, acabado, de hermosura, que era de ese tamaño, de ese talante, cómo es que le hace una cosa a esas? Ese Dios yo no lo quiero, van a decir. Porque Dios es amor. Dios no puede hacer una cosa de esas. ¿Quién eres tú, hombre? Si eres solo un vaso de barro. ¿Podrá el vaso de barro decirle al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Tienes tú potestad, barro, para mirar a los ojos al creador de todas las cosas y decirle, ¿por qué este proyecto? ¿Por qué esta película de esta manera? Si no puedes ni conservar el aliento de ese cuerpo que tienes, ¿podrás tú decirle al creador de todas las cosas por qué esto es así? Este Dios es el que yo amo, al que nada se le escapa, al que nada se le va de sus manos. Y a Él no se le va nada de las manos, como a lo largo de la historia lo han hecho creer, que no, que era un ser precioso, que desobedeció a Dios, que se le quiso salir de las manos. No, mira, desde el mismo cielo lo tenía preparado para esto. Dijo, llegó el tiempo, lo voy a sacar de aquí y lo voy a poner donde lo necesito, para que tome el lugar primero el reino animal. Y entonces de querubín lo voy a convertir en animal. Y lo más tremendo es que ese querubín no pudo echar mano del árbol de la vida por volver a su anterior estado. No pudo. Antes lo sacaron. Claro, pero lo arrojaron. Por eso lo arrojaron, para que no echara mano y para que ya no volviera más a ese estado. ¿Sí ves? Sí. Qué grande es nuestro Rey. Qué grande es nuestro Señor. Ese sí es Dios. Ese sí es Dios. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios del que yo me maravillo. Y ese es el Dios
del cual tú te tienes que maravillar. Ese Dios que te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para entender, para comprender las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, y que hoy las ha preparado para ti, niño, para ti, pequeño, y hoy te las está revelando en vivo, en directo y a todo color. ¿Cuánto te ama tu Señor? ¿Cuánto te ama? Y bien, José Ignacio Espina Vidal, es lo que nuestro rey tenía preparado para nosotros hoy. Maravilloso, mi padre. Espero lo hayas disfrutado. Mejor dicho, estoy encantado, mi padre, porque esto no puede salir de cualquier boca, mi padre. Es cierto. Yo mismo digo eso, yo mismo lo pienso, y yo sé que esto ningún hombre lo puede pronunciar. Exactamente. Porque esto no lo sabía nadie. El único que sabe las cosas de Dios es Dios mismo. Y yo sé que tú también lo sabes, niño, pequeño, y toda la audiencia que me escucha. Y antes de terminar, quiero recordar que estoy aquí en el país de Chile, en la ciudad de Punta Arenas. Si hay algún bendecido de este sector del mundo, de esta parte del mundo, aquí, si hay algún bendecido en Chile que me está escuchando y quiere saber en qué lugar estoy aquí en Punta Arenas, en la ciudad más austral de Chile. Pues aquí está Nachito. Nachito en este momento está corporalmente habitando en esta ciudad. Así que quiero que sepas eso. Quiero también, como siempre, seguirte exhortando a que sigas haciendo de que esta voz corra y corra por toda la tierra. Haz lo que tengas que hacer en las redes sociales. Lo que tengas que hacer. Añade a todo cuanto te mande invitación. Llénate de amigos, aunque no sepas quién es, ni te pongas a mirar caras o qué hacen. A todo el que te mande invitación, y así no te la manden, agrega a todo el que puedas agregar, para que tengas a quien compartirle esta palabra y que ella siga corriendo y alcance a sus niños, a sus pequeños, como lo hizo contigo. Es mi exhortación, síguelo haciendo. Y también quiero anunciarte que de este tema queda una tercera parte. Hay una tercera parte también para este tema, que pronto la estaremos viendo y tú la estarás disfrutando. Así que gózate en tu Señor, y espero que esta palabra no solamente te la goces. Yo espero que tú seas uno de los que oye la palabra del reino, la recibe con gozo y la pone por obra. Yo te insto, niño pequeño, vamos a poner por obra esta palabra, para que esta palabra se haga vida en ti, se haga vida en mí, y que todas las naciones de la tierra sepan que aquí está el Señor, que el Señor llegó y que está levantando su pueblo, que está edificando su pueblo para que se cumpla. ¿Y qué se le dirá a los mensajeros de las naciones? Que el Señor ha edificado a Sión y en ella será vista su gloria. Así dice tu Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que lo hayas disfrutado, y quiero despedirme de ti diciéndote: Monte Santo, te amo para siempre.